Sí, apagamos la luz. ¿Podemos apagar la luz? Vale, genial. Qué bien, me escucho. Estupendo. Vale, estupendo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Me llamo Miguel Ángel y estoy trabajando aquí en la Universidad Carlos III. Pertenezco al grupo de procesado multimedia del Departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones. Y es mi primera vez en el TechFest. La verdad es que estoy muy ilusionado con todo lo que estoy viendo hoy desde primera hora de la mañana. Es un gustazo ver un evento tan grande aquí en la universidad y es un gustazo poder formar parte de él. Para hablaros de una de las líneas de investigación más innovadoras de mi grupo de investigación, que es la atención visual. ¿Qué es la atención visual? ¿Cómo podemos guiar a una máquina por el mundo que nos rodea? ¿Para qué nos sirve esa atención visual? Pues es lo que vamos a ver en la charla de hoy. Vamos a ver también atributos o características que nos permiten modelar esa atención visual. Vamos a hablar un poquito de lo que es el eye tracking, qué dispositivos para realizar seguimiento de la mirada de las personas disponemos. Voy a hablar un poquito también sobre modelos computacionales de atención visual brevemente y finalmente, la parte más importante de la charla, os voy a presentar diversas aplicaciones en las que el grupo de investigación ha estado trabajando a lo largo de estos años y continúa trabajando ahora mismo. Bien, empezamos con la atención visual. ¿Dónde está Wally? Podéis ir buscándolo mientras os voy contando esto, pero por favor no me perdáis la atención auditiva. Vivimos en un mundo lleno de información que podemos grabar con cámaras en forma de imagen, en forma de vídeo, información en forma de audio que captamos con micrófonos. Cuando le pedimos sugerencias a un altavoz inteligente. Bien, pues toda esta cantidad de información tenemos que buscar una manera de procesarla, tenemos que buscar una manera de manejarnos con ella. A lo largo de los años, la visión artificial, en el campo de la visión artificial se han propuesto una amplia variedad de técnicas, de aplicaciones para el reconocimiento de los objetos, de acciones para el seguimiento de estos objetos. Sin embargo, lo que vemos hoy en día, en la realidad en la que nos enfrentamos ahora mismo, es que la mayor parte de estos sistemas requieren de una amplia cantidad de información para proporcionar resultados eficientes. El ser humano, sin embargo, es capaz, dado un escenario, de fijar su atención inmediatamente en las zonas más relevantes, en aquellas zonas más llamativas. Si tiene que resolver un problema, es capaz de fijar la atención en aquellas zonas necesarias para poder resolver dicho problema. Y esto es gracias a esa función de atención visual. ¿Habéis encontrado ya a Wally? Sí. Por ahí. Bueno, la atención visual se entiende como un proceso de optimización para la percepción y la cognición visual. Y es una habilidad que tiene el ojo humano que sería muy interesante incorporar a sistemas automáticos, incorporar como técnica para filtrar información visual. Y diréis, bueno, esto realmente es un dibujo, no deja de ser un juego para niños y no tan niños. Bueno, nos encontramos día a día con situaciones así, situaciones complejas o de multitudes, como esta foto de la manifestación del Día Internacional de la Mujer el pasado viernes. Imaginad que ocurre una pelea en alguna de esas zonas, en alguna de esas localizaciones. Sería interesante poder disponer de un mecanismo de atención visual automático que nos permitiese localizar nuestra mirada, localizar el filtrado de información en la zona más relevante. Bien, pues vamos a ver un poco cómo podemos modelar esa atención visual a partir de características. Primero vamos a ver qué características llaman la atención de las personas en el mundo que nos rodea. Tenemos aquí esta foto de la Gran Vía. Pues nos podemos sentir llamados, por ejemplo, ¿por qué os sentiríais llamado alguno de vosotros rápidamente? ¿El rojo de qué? De los coches, de los faros. Pues yo tenía el rojo, pero del cartel, el color del cartel. Podríamos sentirnos llamados por el color rojo del cartel, también por la intensidad de los faros de este coche, que son un poquito diferentes porque el coche se está dirigiendo en sentido contrario, por la orientación de las personas que caminan, hacia qué objetivo, hacia qué lugar se dirigen.
¿Qué más cosas? El movimiento de esas personas, si van más rápido, van más despacio. Objetos en particular, vehículos en este caso, o los mismos peatones también son objetos en la escena. ¿Qué más cositas tenemos? El texto, regiones informativas, regiones explicativas de la información que tenemos en la escena. Pues carteles, titulares en esa imagen pueden ser llamativos también para las personas. La escala de los objetos, ventanas más grandes o más pequeñas en función de su disposición. En la imagen, algunas u otras nos pueden llamar más la atención. La forma de los objetos. Si tenemos un objeto con una forma en particular, como esa cúpula de ahí arriba, pues nos puede llamar la atención por la forma característica que tiene con respecto al resto de elementos de la escena. Más cosas. La profundidad. Objetos más cercanos, objetos más lejanos. En función de su disposición en la escena, va a haber algunos objetos que nos llamen más la atención. Bien. ¿Cómo podemos modelar todas estas características mediante técnicas de visión artificial? Bien, el primer modelo de atención visual, el primer modelo de saliencia visual del año 1998, modelo automático, se basaba fundamentalmente en 3 mapas de características: un mapa de color, un mapa de intensidad y un mapa de orientación, que señalaban zonas en la escena que eran relevantes en torno a su vecindad por tener una propiedad de esas 3. Luego tenemos características basadas en movimiento. Si estimamos el flujo, utilizando el flujo óptico, si estimamos el movimiento de la escena, dados 2 frames consecutivos, somos capaces, a partir de ese movimiento estimado, de crear mapas de características basados en el movimiento de la escena. Un mapa de velocidad, que sería esa magnitud del movimiento. Un mapa de aceleración, la primera derivada, o cualquier otro mapa de características. ¿Qué más características podemos modelar con técnicas de visión artificial? Pues tenemos la detección de objetos. Podemos detectar objetos de interés, objetos particulares en la escena, con técnicas clásicas como los detectores de Biolan-Jones. Podemos detectar caras, podemos detectar peatones. Los objetos en sí llaman la atención de las personas, pero cuando ocupan mucho sitio en la escena, normalmente no fijamos nuestra atención en el objeto completo, sino en una zona en particular. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de peatón, en el caso de Catherine Zeta-Jones, tenemos la parte superior y la parte intermedia del cuerpo, nos llama más la atención que la parte inferior. Al final, nuestra atención se fija en zonas particulares de ese objeto. Sería algo interesante que la máquina lo aprendiera. Si no sabemos el objeto en particular, al menos podemos señalar qué zonas de la escena contienen ese objeto. Podemos señalar zonas con probabilidad alta de contener un objeto y podemos obtener mapas de este tipo con redes neuronales convolucionales. Objetos a diferentes escalas, objetos que llaman nuestra atención independientemente de su categoría con respecto al fondo de la escena. Vale, vamos a hablar un poquito de tracking. Tenemos los atributos, tenemos las características con las que modelar la atención visual. ¿Cómo podemos capturar la atención de las personas? ¿Cómo podemos hacer uso de esa atención de las personas para entrenar a un sistema para guiarse por el mundo que nos rodea? Vale, esto que tenemos aquí es un eye tracker, no sé si lo habéis visto alguno una vez. Al final es un eye tracker periférico en esta imagen, es un dispositivo que se conecta a un ordenador frente a la persona que va a visualizar los vídeos, y lo que tiene son unas cámaras que capturan y un proyector. Esas cámaras y ese proyector lo que hacen es que capturan imágenes, las cámaras capturan imágenes en alta resolución de los ojos y de un patrón que proyecta los proyectores, de manera que podemos realizar un seguimiento de las localizaciones que está fijando el usuario en la escena, la persona en la escena, coordenadas, lugares en los que se ha fijado la persona. Esos lugares donde se ha fijado la persona son lo que se conocen como fijaciones, y nosotros vamos a hacer uso de esas fijaciones para entrenar a nuestro sistema para realizar la función de atención visual. Tenemos diferentes tipos de trackers. Tenemos este tracker periférico, pero podemos tener también dispositivos móviles para poder realizar esta captura de las fijaciones de los usuarios en actividades de la vida cotidiana. Tenemos estas gafas, por ejemplo, que podríamos utilizar para capturar fijaciones en la tarea de conducción. O tenemos también gafas de realidad virtual. Podemos generar un entorno simulado, una simulación de una actividad real, y capturar fijaciones de la persona realizando una tarea determinada para después aprovecharlas para entrenar un sistema automático. Bien, vamos a hablar un poquito de modelos computacionales. Vamos muy rápido, pero después las aplicaciones nos detendremos un poquitín más.
En primer lugar, el objetivo al final de los modelos de atención visual, de los modelos automáticos de atención visual, es estimar este tipo de mapas. Son mapas en los que hemos señalado a partir de esas fijaciones, esas localizaciones que hemos capturado con el eye tracker, las hemos suavizado y hemos señalado en la imagen qué zonas son más atractivas para las personas. Bien, de acuerdo con esas localizaciones que pretendemos estimar con los sistemas, la atención visual se puede modelar en dos dominios, el dominio espacial y el dominio temporal. La información en el mundo real es dinámica. Y de acuerdo con esos dos dominios podemos definir tres modelos diferentes computacionales de atención visual. En primer lugar, los modelos espaciales, que determinan las localizaciones de interés en la escena para las personas, bien por su característica o bien porque tienen que resolver un problema determinado. La información, como ya digo, en el mundo no es estática, es dinámica, como en este vídeo que tenemos aquí, y lo que hacen los modelos de atención visual espaciotemporales es actualizar esa información visual que teníamos en la escena basada en previas localizaciones que se han fijado previamente. Lo que acabamos de ver en la escena es que se nos ha caído un piragüista al agua. Sería interesante poder detectar esos eventos de interés, esas anomalías en una secuencia, en un vídeo. Y es ahí donde llega el tercer tipo de modelos de atención visual, los modelos temporales, que al final lo que buscamos con ellos es seleccionar en un intervalo de tiempo anomalías o frames que contengan un evento importante a procesar para resolver un determinado problema. Al final, como ya digo, la atención visual es un mecanismo de filtrado de la información visual sobre el espacio, pero también a lo largo del tiempo. Bien, más cositas que tenemos sobre modelos de atención visual. Tenemos dos familias adicionales de modelos de atención visual. Por un lado, si los usuarios se encuentran ante situaciones en las que tienen que ver un vídeo bajo condiciones libres, sin que se les haya dado una tarea a priori, normalmente se va a fijar en las características visuales de la escena. Como tenemos aquí en este vídeo, a la izquierda, las características visuales que les atraen más la atención, aquellas regiones más sorprendentes, más llamativas. En este caso, estamos hablando de modelos de atención visual bottom-up. En cambio, a la derecha, si tenemos que realizar una tarea en particular, en este caso la conducción, si tenemos un conocimiento a priori del problema que vamos a resolver en la secuencia, un objetivo, indicaciones avanzadas, estamos ante modelos de atención visual top-down. Y en este caso es fundamental la tarea que nos desempeña, la tarea que nos van a permitir aprender las fijaciones en nuestro sistema, pues nos están fijando las localizaciones más importantes para resolver el problema, para que nuestra máquina sea capaz de automáticamente proporcionar una estimación de la atención visual. Bien. Los modelos de atención visual han evolucionado a lo largo de estos últimos años, especialmente gracias a redes neuronales convolucionales, desde métodos más clásicos, como el que tenemos aquí. Al final, modelos iniciales de atención visual, modelos iniciales de saliencia, se basaban en la combinación de mapas de características con los que hemos visto al principio de la presentación, un mapa de color, un mapa de intensidad, un mapa de orientación. Mediante combinaciones sencillas de esos mapas de características éramos capaces de proporcionar una salida, un mapa de saliencia o de atención localizando esas zonas de interés para los usuarios. Podemos utilizar tanto métodos no supervisados, como sería una simple media, una sencilla combinación lineal de esos mapas de características, o métodos supervisados, también técnicas tradicionales con las máquinas de vectores soporte o redes neuronales sencillitas. Bien, todo este paradigma ha cambiado ahora mismo. Nos situamos ante un escenario como este, ante un escenario de redes profundas, el escenario del Deep Learning. Voy a contar una cosita que tenía en la cabeza. Decía Asno, a Shrek, en la película, que las cebollas tienen capas, o sea, que los ogros son como las cebollas y que las cebollas tienen capas. Pues las redes convolucionales igual, solo con las cebollas tienen capas, muchísimas capas de filtros convolucionales que nos permiten obtener representaciones jerárquicas de características visuales de zonas de la escena para resolver el problema de la atención visual. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tipo de arquitecturas, con este tipo de redes convolucionales para resolver el problema de atención visual? Vamos a pasar información de color o información de movimiento, fundamentalmente, al inicio de la red, y al final vamos a utilizar una función de optimización basada en una métrica de saliencia, una métrica de atención visual, para poder optimizar la máquina, para poder resolver el problema de atención visual, para que en última instancia nos proporcione mapitas con esas localizaciones espaciotemporales de interés.
Bien, pues este es el paradigma ante el que nos situamos ahora mismo. Capas convolucionales, o incluso si vamos a modelar la atención a lo largo del tiempo, pues también vamos a tener mejor redes recurrentes, unidades de memoria a largo y corto plazo. Veremos un poquitín más ahora en la parte de aplicaciones. Bien, pues vamos con las aplicaciones en las que está trabajando el grupo de procesado multimedia aquí a la Universidad Carlos III. Tengo 4 ejemplitos de aplicaciones. En primer lugar, sí que me gustaría introducir las 2 aplicaciones o los 2 objetivos fundamentales de modelar automáticamente la atención visual. Por un lado, nos interesa entender, interpretar cómo funciona la atención visual en los humanos, en las personas. Entender esos procesos cognitivos de comportamiento. Por otro lado, además de entender cómo funciona la atención visual, nos interesa predecirla, nos interesa estimarla, como ya hemos visto. Aplicaciones reales, como podría ser la conducción autónoma, que tenemos en este ejemplo, o aplicaciones o escenarios médicos en los que tenemos una cantidad de información compleja de procesar, compleja de entender. Podríamos tener un vídeo grabando una operación y tratar de buscar aquellas zonas que serían de interés para dar una ayuda a un experto médico sobre estos mapas de atención visual estimados. Pues aquí sería interesante aplicar este mecanismo de atención visual. Por último, sería la videovigilancia, el tercer ejemplo que os dejo aquí. Ahora os voy a comentar un poquito más sobre el trabajo que estamos haciendo para tratar de ayudar a un videovigilante a resolver esta tarea de buscar anomalías en múltiples cámaras. Al final nos encontramos ante arrays de 20, 30 o incluso más cámaras que un operador tiene que procesar a la vez, que tiene que detectar cuál es la cámara más importante y cuál es la que contiene esa anomalía, el lugar donde está esa anomalía. Bien, vamos a ir viendo ejemplitos de aplicaciones del grupo. En primer lugar, tenemos un modelo tanto para la estimación como la interpretación de la atención visual. Es un modelo de representaciones jerárquicas de la atención visual. Es un modelo generativo, probabilístico, que está basado en un algoritmo muy conocido en el campo de la visión artificial, que es el modelo de tópicos de David Blay, Latent Dirichlet Allocation, LDA. Lo que hacemos al final es aprender representaciones latentes sobre un corpus muy grande de documentos. En este caso va a ser un corpus de vídeos, que a su vez están compuestos de frames. Vamos a aprender representaciones latentes que nos permiten interpretar, que nos permiten entender cómo funciona la atención visual en las personas. El modelo que proponemos con esta primera aplicación del grupo de procesado multimedia es genérico, independiente de la tarea o el escenario de aplicación. Nosotros lo que hemos hecho es buscar bases de datos en las que teníamos diferentes contextos y probar a aprender diferentes subtareas, diferentes representaciones latentes para atención visual en cada uno de ellos, en un contexto de exteriores, en un contexto de videojuegos, de anuncios, etcétera. La asunción en la que se basa nuestro modelo, efectivamente, fundamentándonos en el modelo de tópicos de David Blay, es que esta atención visual orientada a contextos, orientada a tareas, se puede descomponer o se puede entender como una combinación de diferentes subtareas que a su vez están definidas, están explicadas a partir de combinaciones de diferentes características espaciotemporales. Tenemos 3 escenarios aquí: exteriores, videojuegos, deportes, sobre los cuales podríamos definir diferentes subtareas y al final esas subtareas se representarían como combinaciones de características. Vamos a verlo con un par de ejemplitos. Bien, tenemos este escenario de videojuegos, 3 frames diferentes. En cada uno de esos frames podríamos definir diferentes subtareas que se podría explicar con características. Tenemos, por ejemplo, un personaje moviéndose, tenemos marcadores. En el caso de deportes, pues tenemos jugadores, tenemos una pelota, podemos tener un objetivo que alcanzar, que puede ser una canasta, que puede ser una línea determinada. En el caso del videojuego, ese objetivo también es compartido. Hay veces que tenemos subtareas compartidas entre contextos. En el caso de videojuego podemos tener un objetivo que puede ser una recompensa, que puede ser una moneda brillante. En el caso de los deportes, pues tenemos, si fuese un escenario con imágenes de baloncesto, pues tendríamos una canasta donde tener que encestar. Tenemos subtareas que son compartidas entre diferentes contextos, pero hay veces que esas subtareas son particulares de un contexto en concreto. En el caso de deportes, pues tenemos la tarea jugador, la subtarea jugador, que no existiría en el caso de videojuegos.
Y cada una de esas subtareas, como ya digo, se puede definir a partir de combinaciones de características espaciotemporales. Por ejemplo, la tarea jugador, en el caso del contexto deportes, la podríamos definir a partir de un detector de objetos, un detector de peatones, con eso localizaríamos a la persona en la escena, y con esos dos detectores, junto con una característica de movimiento que nos determina el horario, podríamos conseguir que la máquina finalmente estimara si ese personaje, si ese jugador, en el caso de los deportes, es llamativo para resolver para el espectador que está viendo un determinado contexto. Tenemos otros dos ejemplos también con lo que sería un marcador o un objetivo. Vale. Lo que pretendemos con este modelo es aprender tanto tareas que atraen la atención, subtareas que atraen la atención, como subtareas que inhiben la atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a muestrear puntos sobre zonas salientes, sobre zonas llamativas para el usuario, que va a corresponder con esas fijaciones que hemos capturado con un eye tracker, y puntos sobre zonas no llamativas para el usuario. Son zonas que no se ha fijado el usuario o los usuarios mientras realizaban la tarea de atención visual frente a un eye tracker. A partir de esos puntos salientes y no salientes, lo que vamos a hacer es definir, o vamos a ser capaces de aprender tareas que atraen nuestra atención y tareas que inhiben la atención. Y finalmente, a partir de esas subtareas, lo que vamos a hacer es proponer, o vamos a aprender una variable categórica binaria que nos permite modelar la atención visual como una combinación de proporciones de cada una de esas subtareas dado un frame. En un frame se va a dar tres subtareas diferentes. Por ejemplo, tenemos un jugador, tenemos una pelota y tenemos un marcador. Como combinación de esas subtareas que se están dando, unas atractivas, otras inhibidoras, vamos a utilizar una regresión logística para modelar la atención visual como una combinación de esa asignación de tareas para cada uno de los píxeles de un determinado frame, para estimar ese mapa de atención visual. Vale. Aquí tengo algún ejemplito, tanto de lo que sería interpretación como la estimación de la atención visual a partir de este modelo de tópicos. El modelo se llama Atom, no lo he dicho antes, creo que venía en alguna diapositiva. En primer lugar, antes de que se me olvide, las regiones rojas son las regiones que originalmente habrían fijado las personas mientras veían estos vídeos. Lo que vamos a hacer en nuestros experimentos es comparar un modelo genérico de subtareas que ha sido aprendido a partir de frames de todas las categorías posibles, de todos los contextos posibles, y un modelo específico que ha sido aprendido únicamente, ha sido aprendido adaptado al contexto en concreto, en este caso al contexto de exteriores. Lo que vemos en la primera fila son las subtareas atrayentes e inhibidoras, atrayentes en azul, inhibidoras en rojo, que han sido aprendidas para este problema. Y observamos que aprendemos subtareas diferentes para el modelo genérico y para el modelo específico. En el caso del modelo genérico, la primera subtarea, la subtarea más atrayente, se basa en características de color e intensidad, junto con algunos detectores de caras, cuerpo y caras de perfil. En el caso de los exteriores, sin embargo, los detectores de objetos, que se representaría en esta última parte de las gráficas, no nos interesan en absoluto, y lo que nos interesan son características fundamentalmente de movimiento. En función de esas subtareas que aprendemos, la estimación de la atención visual va a ser diferente para el modelo genérico y para el modelo específico, y efectivamente va a ser muchísimo más óptima en el caso del modelo de exteriores, puesto que hemos sido capaces de aprender las subtareas adecuadas para modelar la atención visual en este contexto en particular. Tengo aquí otro ejemplito con un cartoon, con un programa de televisión. Nos pasa igual, aprendemos en el caso del modelo específico subtareas que se basan fundamentalmente en detectores de objetos, en detectores de cara, cuerpo, incluso texto, que nos permiten modelar mejor la atención visual en ese contexto específico que un modelo genérico entrenado sobre una base de datos sin definir la aplicación o el contexto en particular. Al final, lo que demostramos con estos ejemplos, con este sistema, es que dependiendo del contexto en el que nos situamos, va a ser necesario aprender unas subtareas determinadas para estimar la atención visual. La atención visual de los usuarios es diferente en función del contexto en el que nos encontramos. Bien, vamos con una segunda aplicación del grupo. Esta aplicación está enmarcada dentro de un proyecto europeo del año 2011 de Maker. Y el objetivo que teníamos con esta aplicación era reconocer objetos en situaciones de la vida cotidiana con el objetivo de evaluar o de tratar de estudiar el comportamiento de pacientes con Alzheimer según se están fijando en diferentes zonas de la escena. Lo que hacemos es eso, mediante una base de datos grabada con un eye tracker de gafas, pues vemos en qué objetos o cómo se están fijando los objetos que se van encontrando por la vida cotidiana para realizar tareas habituales.
Y lo que vamos a hacer uso es de la atención visual para ayudar a ese reconocimiento de objetos. Vamos a hacer uso de mapas de atención visual para ayudar al reconocimiento de objetos. A partir de la fusión de tres canales, un canal de características espacial, un canal de características temporal y un canal de características geométrico, el canal de características geométrico se fundamenta en la tendencia de los usuarios a fijar su atención en el centro de la escena cuando no hay nada llamativo. Por eso lo incorporamos. Es una gaussiana centrada en el frame como característica. La combinación de esos tres mapas de características nos da un mapa de atención visual que vamos a poder utilizar para guiar el reconocimiento de objetos en un sistema tradicional basado en un modelo de bolsa de palabras en cada una de sus diferentes fases. Vamos a incorporar esa información de la atención visual para ayudar al reconocimiento de objetos en momentos determinados de este vídeo en primera persona, este vídeo que hemos grabado con las personas, con los pacientes con Alzheimer, realizando diferentes actividades. Tengo algunos ejemplitos en vídeo para que los veamos. Aquí tenemos a una chica realizando una llamada telefónica y lo que vamos a ver, bueno, tenemos solapados los mapas de atención visual sobre el frame. Lo que vamos a ver es que en el momento de coger ese teléfono estamos reconociendo efectivamente aproximadamente ese objeto teléfono gracias a la atención que hemos fijado en el objeto en particular. Tenemos otro ejemplo aquí, es la hora del té. Tenemos que preparar un té y nos vamos a ir fijando los diferentes objetos que forman parte de esta tarea. Nos vamos a fijar en la bolsita del té, nos vamos a fijar en la caja donde están esas bolsitas, nos vamos a fijar en la tetera. Os lo voy contando porque se ve un poquitín mal, disculpadme. Azul sobre negro se ve un poquito irregular. Y finalmente tenemos también pues otra tarea relacionada con aspectos médicos, con una prescripción médica, con una receta. Tenemos una caja con pastillas. Según se va fijando esa atención visual, somos capaces de reconocer el objeto en concreto en esta situación de vídeo egocéntrico, de vídeo en primera persona, que está relacionada con la tarea que realiza el paciente con Alzheimer. Muy bien. Vamos con el tercer ejemplo de aplicaciones del grupo. El objetivo con esta aplicación es tratar de ayudar a pacientes que tienen sus extremidades superiores amputadas. Lo que vamos a hacer, vamos a continuar trabajando con vídeo en primera persona, con vídeo egocéntrico. Vamos a tener situaciones de la vida cotidiana y en lugar de reconocer únicamente esos objetos, vamos a dar un paso adelante y vamos a tratar de reconocer acciones, en particular la acción de coger un determinado objeto. Nos basamos en la asunción de que estas fijaciones de las personas nos permiten anticipar la intención y la acción a realizar por las mismas ante también situaciones de la vida cotidiana, en este caso situaciones en una cocina. La aplicación va a tener en cuenta o se va a fundamentar en dos fases. En primer lugar, vamos a reconocer los objetos a partir de información capturada por un eye tracker, características basadas en estas muestras, en estas fijaciones, y anotaciones de objeto a nivel de vídeo, qué objetos están presentes en cada uno de los vídeos. Una vez hemos reconocido los objetos en la escena, vamos a tratar de estimar el instante justo antes del momento en que se va a producir ese movimiento, esa tarea o esa acción de coger un objeto. Para ello vamos a continuar utilizando características basadas en las fijaciones, pero además también vamos a aprovechar los scores provenientes de reconocimiento de objetos de la primera fase para además detectar cuál es el objeto, tratar de estimar cuál es el objeto que se va a coger en ese instante. Tenemos también ejemplitos. Bueno, antes que los ejemplos, esta detección del momento en el que se va a coger un objeto en particular, la realizamos modelando secuencias, la realizamos utilizando redes recurrentes, unidades de memoria a largo y corto plazo. Os voy a explicar un poquitín en qué consisten. Con una unidad, esta es la pinta que tiene una unidad LSTM, una unidad recurrente. Al final es un flujo de información a través de dos estados ocultos a lo largo del tiempo. Nos llega una información nueva, que en este caso representaría esos objetos reconocidos en la escena junto con las fijaciones, con información proveniente de las fijaciones, y con esa información vamos a actualizar el estado de nuestra red recurrente. Vamos a borrar toda aquella información que no nos es necesaria
para continuar realizando la tarea, vamos a incorporar nueva información para realizar la tarea y junto con la entrada más los estados actualizados vamos a proporcionar una salida. Y la salida en esta aplicación va a ser si se va a coger un determinado objeto o no se va a coger ningún objeto. Si se coge ese determinado objeto, también tratamos de ver cuál es el objeto de todos existentes en la escena que se prevé que se va a coger gracias a la atención. Bien, vamos con los ejemplos, quizás la parte más chula. Aquí tenemos un ejemplito, pues una persona, estamos reconociendo justamente el instante previo al momento de que se va a coger una sartén en una cocina. Tenemos el puntito azul que indica las localizaciones que se están fijando y en un momento dado somos capaces, un poquitín antes, de prever, de estimar que efectivamente se va a coger ese objeto. Ese sería un caso exitoso. Aquí tenemos otro caso exitoso, también similar. En lugar de coger una sartén, vamos a coger una Coca-Cola. Vemos que la complejidad de esta escena es un poquito más, es una escena un poquito más difícil porque al final tenemos muchos objetos, tenemos cierta oclusión, nos podemos fijar en muchos lugares y sin embargo estamos acertando correctamente gracias a información proporcionada por las fijaciones, por el seguimiento de los ojos, que vamos a coger la Coca-Cola. Y como ya digo, bueno, pues aquí todavía queda campo por resolver. Os dejo también dos casos para que veáis que efectivamente estos sistemas no funcionan siempre correctamente. Hay casos o dificultades que solventar. Aquí tenemos un error debido a que, bueno, por cómo está fijando la atención el usuario, esa información que estamos utilizando para entrenar a la máquina, nos da la impresión, a la máquina le da la impresión de que se va a coger la tapa de una cacerola cuando realmente se va a coger, creo que es un vaso, exactamente al final, sí. Como es un GIF, va moviéndose, pierdo el contenido. Sí, ahí lo tenemos. Y aquí tenemos otro caso, también un poco complicado. Queremos coger el bote de mermelada, pero como está ocluido por una jarra, pues reconocemos o la máquina entiende que lo que se va a coger es la jarra y no el bote de mermelada que está justamente detrás. Bien. Vamos con la última aplicación, la aplicación en la que estoy trabajando yo ahora mismo en el grupo, que es una aplicación para ayudar a operadores de videovigilancia. Ya hemos visto la utilidad que tienen estas fijaciones, la información que podemos sacar de las fijaciones, tanto para entender o para anticipar el comportamiento de las personas, como para localizar las regiones más importantes para resolver una determinada tarea. Lo que pretendemos en un escenario como el de videovigilancia, un escenario complejo, un escenario con muchísimas cámaras, es tratar de ayudar a estos operadores proporcionándoles un sistema automático basado en la información proveniente de las fijaciones que les permita detectar qué localizaciones son más relevantes en la escena. Al final sería una estimación espaciotemporal de la atención, pero además detectar o tratar de ayudar a la detección de anomalías a partir de la estimación de la atención a lo largo del tiempo. Y nos basamos en la asunción, ahora mismo, si bien esto puede evolucionar en las próximas semanas, ahora mismo nos basamos en la asunción de que cuando se produce una anomalía en la escena, dados varios usuarios que están viendo esa misma escena en particular, usuarios de los cuales estamos capturando sus fijaciones, todos los usuarios fijan su atención en la localización de esa anomalía. Luego, la dispersión entre las fijaciones, la dispersión entre las coordenadas de las fijaciones es muy, muy pequeñita. Lo vamos a ver aquí con este ejemplo. Al final, lo que proponemos es la generación de un ground truth basado en la dispersión de las fijaciones de diferentes usuarios en la escena para estimar la atención a lo largo del tiempo. Tenemos una secuencia de vídeo representada en esa primera fila, es una secuencia de un vídeo de una base de datos de un proyecto europeo, VOS. En este proyecto no está participando el grupo, pero bueno, hemos trabajado con ella en los experimentos preliminares de este proyecto. En la escena 3, de las 4 escenas que se marcan, se está produciendo una anomalía. Son escenarios grabados en la Renfe de Madrid en las que se producen anomalías, como en este caso sería el abuso de un hombre o una mujer. Entonces marcamos esa anomalía con la señal naranja, con la señal de detección de anomalía, y tratamos a partir de las fijaciones, de los mapas de fijaciones que tenemos en la tercera fila, de proporcionar una medida de atención en el dominio del tiempo que nos permita o que nos sirva como ayuda a esa detección de anomalías a lo largo del tiempo. Esta señal que tenemos en la cuarta fila, como vemos, es una señal muy, muy ruidosa. ¿Por qué? Porque la atención de los usuarios está constantemente cambiando. Cuando no tenemos un evento importante en la escena, cuando no tenemos una anomalía, la atención está constantemente moviéndose de un sitio a otro, tratando de escanear toda la información que tenemos en la escena. Por lo que nos puede ser necesario, podría ser interesante para ayudar al sistema a filtrar esa señal con un filtrado adaptativo. Como tenemos en la última parte, esta sería la señal de ground truth
que proponemos ahora mismo como medida de atención a lo largo del tiempo y que vamos a tratar de estimar automáticamente con un sistema. ¿Qué pinta va a tener ese sistema? Pues ese sistema ahora mismo tiene esta pinta. Dada una secuencia de frames, nos vamos a un frame en particular, utilizando redes neuronales convolucionales vamos a extraer 3 mapas de características, uno basado en color, otro basado en movimiento y otro basado en la presencia de objetos en la escena. A partir de esos mapas de características, el sistema que proponemos para estimar esta atención en última instancia a lo largo del tiempo, en primer lugar lo que hace es estimar la atención espaciotemporal. A partir de esos 3 mapas tenemos una red de este tipo, tenemos un autoencoder, una arquitectura no es un autoencoder, es una arquitectura de tipo encoder-decoder que nos permite a partir de los mapas de características estimar la atención espaciotemporal. Y a partir de esa atención espaciotemporal que hemos estimado con el sistema, en la segunda parte del sistema, al final nos enfrentaríamos a un sistema multitarea, lo que estimaríamos es esa atención a lo largo del tiempo, aquellos intervalos de tiempo que son relevantes, que se corresponden con un nivel de atención muy alta de las personas, o más bajita, para poder ayudar a esa detección en última instancia, en un paso posterior, de anomalías. Bien. Al final, la información que le querríamos proporcionar a un operador de videovigilancia es información de este tipo. Tenemos la secuencia original, tenemos la secuencia de fijaciones, trataríamos de estimar espaciotemporalmente mediante atención visual automática esa secuencia de fijaciones y a partir de esa secuencia de fijaciones proporcionaríamos una salida, un nivel de atención, en este caso el nivel de atención estimado por nuestra máquina, también con unidades LSTM, unidades recurrentes, como veíamos en el ejemplo anterior, el ejemplo número 3. Esa salida verde sería la salida estimada, la salida roja sería la salida ground truth, la salida que hemos computado con fijaciones reales, capturadas con un eye tracker, y vemos que efectivamente, en este caso en particular, correla con la señal de anomalías. Esto va a suceder casi siempre. La correlación entre lo que es una señal de detección de anomalías y la señal de atención a lo largo del tiempo no es perfecta. ¿Por qué? Porque son variables diferentes. En ocasiones, si solamente tenemos una persona en escena o ha pasado mucho tiempo hasta que sucede algo nuevo, la atención de las personas puede ser muy alta y, sin embargo, no nos podemos estar encontrando ante una anomalía. Al final, la atención sirve como mecanismo de filtrado temporal. No nos sirve para detectar las anomalías, sino como un paso previo para filtrar zonas de interés sobre un vídeo sobre las cuales podamos aplicar un detector posterior de anomalías. Y aquí es donde, para terminar la charla, os pido vuestra ayuda. Hasta ahora hemos estado trabajando con esta base de datos de BOS, del proyecto europeo BOS. Lo que queremos nosotros ahora es anotar una base de datos mucho más grande con anomalías, una base de datos con vídeos de anomalías. La queremos anotar con un eye tracker, la queremos anotar con fijaciones. Y para eso, pues, os pido vuestra ayuda. Si os ha gustado todo lo que os he contado sobre atención visual, si os interesa colaborar en nuestro proyecto sobre atención visual o queréis ver de primera mano cómo funciona un eye tracker de este tipo, un eye tracker periférico, pues lo que os pido es que dejéis vuestros datos en este formulario de Google. Lo voy a dejar colgado también tanto en mis redes personales, redes sociales profesionales personales, como en la página web del grupo de procesado multimedia, y os animo a que os apuntéis a colaborar con nosotros a grabar esta base de datos con anomalías para que podamos continuar con nuestros experimentos. Nos dejáis vuestros datos, simplemente el nombre, el correo electrónico, y nos ponemos en contacto con vosotros lo más brevemente posible para explicaros los pasos a seguir para llevar a cabo esta anotación de la base de datos. El objetivo, que os podáis convertir en un operador de videovigilancia por un día. Vale, os dejo aquí también las referencias sobre la presentación, en las que me he apoyado para preparar la presentación. Dejaré la presentación en la página web del TechFest. Y por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias por asistir, por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, pues es el momento de ello. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Una cosa que queráis comentar? Sí, dime. Cuando has enseñado el vídeo de la tapa, ¿no? Sí. Me pregunto, ¿puede ser que la persona haya cambiado justo la intención, ¿no? Que coge una tapa, no, que voy a coger otro y que la borra engañando al sistema? ¿O? Habría que preguntarle a la persona, supongo. No sé si tenemos esa información.
No, porque realmente estos vídeos al final, lo que pasa es que se puede haber fijado antes en la tapa, estos vídeos al final están anotados con una tarea a priori. A la persona se le dice el objeto que tiene que coger. Sí. Sí. Vale, antes cuando has hablado de atractores e inhibidores, lo de atractor me ha quedado claro, pero lo de inhibidor me despista un poco. ¿Es algo que directamente pasas, que no te llama la atención? ¿O que sí te llama la atención pero te distrae de una tarea que habías encomendado al usuario? Al final son subtareas que se basan en combinaciones de características que no son relevantes para el usuario. O sea, podemos tener un personaje con un color rojo y un movimiento rápido que nos llame la atención, y podemos tener una zona de la escena en la que no se haya producido una variación en absoluto, no haya ningún movimiento y que sea de color marrón. Pues al final es una subtarea que explica esa combinación de características que no es relevante, que no es útil para estimar la atención visual, y que lo que hace es que disminuye el nivel de atención a nivel de cada uno de los píxeles o en esa región de la escena. Es una subtarea asociada a un parametrito negativo, para bajar el nivel de atención. Sí. ¿De videovigilancia? Sí. Te refieres un poco al objetivo en última instancia de utilizar esa señal de atención para dirigir, claro, sí, efectivamente queremos dirigirla hacia lugares de anomalías. Es una señal basada en la atención, basada en la dispersión de las fijaciones de diferentes usuarios realizando la tarea de búsqueda de anomalías. No sé si lo tengo aquí. Es una señal basada en atención, y después lo que pretendemos es aprovechar esa señal de atención para filtrar zonas de interés en una secuencia de vídeo. Tenemos 24 horas de vídeo, por ejemplo, en un cajero, tenemos una cámara en un cajero, se produce un atraco, pues tratamos de buscar ese momento en el vídeo en el que se está produciendo el atraco, a partir de esta señal de atención. Nada. Sí, bueno, no sé si estaba alguien antes. Sí, por ahí, genial. ¿El dataset que estáis generando lo vais a publicar? El objetivo en última instancia es compartirlo, claro, sí, por supuesto. Las fijaciones, bueno, la base de datos que utilicemos probablemente no va a ser nuestra en principio, pero lo que son las fijaciones, esas anotaciones sí se publicarán aparecerán con un artículo en el momento que realicemos los experimentos, sí, por supuesto. Y otra, ¿conoces las tiendas Amazon Go? Las tiendas Amazon Go, esto es lo de las tiendas que quieren poner ahora. Claro, se supone que funciona. Ah, sí, claro, sí, estas tiendas en las que tú pasas y vas con el móvil y ya está registrado, y entonces no hace falta ni que pases por caja, ¿no? Coges las cosas y... Se supone que va todo con cámara. Era, en tu opinión, ¿cómo de realista? ¿Cómo de realista esto podría ser para ponerlo en funcionamiento? En primera mano, como ayuda a un experto. Como ayuda, al final es una tarea muy compleja para ellos, pues les estamos proporcionando, estamos facilitando, estamos automatizando en buena medida esa tarea, pero si bien es cierto que bueno, todavía queda camino por recorrer. Yo creo que dejarle la tarea únicamente a un sistema automático no lo veo factible a corto plazo, no lo sé. Bueno, tendremos que hacer experimentos, evidentemente esto al final lo pruebas ante unos vídeos que son de una base de datos que tiene sus limitaciones también, que no es del todo realista. Bueno, yo creo que queda camino por recorrer como para que le podamos dejar la decisión completamente a la máquina. Tiene que ser un apoyo a un experto siempre. ¿Alguna cosita más? Bien, bueno, pues bueno, si no tenéis ninguna duda más, no sé qué tengo que hacer ahora mismo, pero bueno, muchísimas gracias por asistir y por vuestra atención, y nada, y os lo dejo ayudándoos, ¿vale? Registraos en el formulario y nos vemos pronto.